Hola, muy buenos días. Estamos transmitiendo jueves 16 de abril en nuestro canal o en nuestra cuenta de Facebook Live. Les agradezco a todas y a todos los que están aquí acompañándonos. Vamos a hacer un resumen de toda la información que pues prácticamente tenía a buena parte del país electrizado porque se anunciaba que el día de hoy se iba a dar a conocer un diagnóstico de hasta dónde estábamos en la evolución de la epidemia del coronavirus en México, hasta dónde se podía ya pensar que entrábamos en la fase 3 de la epidemia, hasta dónde estábamos también en las medidas de sana distancia y de reducción de movilidad. Y creo que es muy importante platicar con ustedes y poder resolver algunas dudas o aclarar a partir de la información que el día de hoy se generó en la conferencia matutina, donde tuvo una larga exposición el doctor Hugo López-Gatell para dar a conocer el diagnóstico de los grupos científicos y sobre todo también para tranquilizar y para tener una hoja de ruta. Lo más importante es que el día de hoy ya prácticamente tenemos una hoja de ruta frente a la epidemia del coronavirus. Para empezar, ya sabemos que en primer lugar no en todas las zonas del país, no en todos los municipios está la misma situación. Es decir, la epidemia de hecho no ha llegado a la mayoría de los municipios del país, más de 900. Y en 470 y tantos es donde está la situación más delicada, y prácticamente en las zonas metropolitanas, la del Valle de México, Ciudad de México, Toluca, los municipios conurbados, más Guadalajara, Monterrey, Puebla y sobre todo la zona que va de Tijuana a Mexicali. Aquí en estas zonas es donde está la parte más delicada del brote epidémico, y por lo tanto las medidas de mitigación, que incluyen el quédate en casa, la sana distancia, la reducción al mínimo de actividades productivas y de servicios, se prolongará hasta el 30 de mayo de este 2020. En las otras zonas en donde la epidemia no ha tenido unos picos tan altos, las medidas de mitigación, de sana distancia, de quédate en casa, estarán hasta el 17 de mayo. Y prácticamente a partir del 1 de junio, todo el país, dependiendo de la evaluación y de la evolución de la epidemia, va a ir retornando a la normalidad. No fue una declaración de la tercera fase de la epidemia, como algunos comunicadores o algunos pensamos. No fue tampoco un reforzamiento de medidas que tuvieran que ver con estados de sitio, cierres de fronteras, obligatoriedad de quedarse en casa, bloqueo de carreteras o cierre de carreteras, como se especuló. No, tiene que ver con una evaluación paso por paso que se generó el día de hoy. Vamos a abundar en esto. Aprovecho estos minutos para mandarles un saludo a Teresa Bazán, a Esmeralda Ruiz, a Diana Martínez. Muchas gracias que están aquí comentando y compartiendo esta información. Aprovecho también para beber un poquito de agua. No dejen de beber líquidos, por favor, sobre todo ahorita que son los días más calurosos en la Ciudad de México, y en especial si es agua y sabe rico. Saludos a Rudy, saludos a Yair Caridad Villegas, muchas gracias. A Vero, buenos días, Vero Feliz. Arale Huido, muchas gracias a quienes están sumando. A quienes nos ven, por ejemplo, Anaelia Samaniego desde Washington, Alberto Vázquez Ruiz desde Aguascalientes, a Tere Piedrabuenas desde, espero que desde la Ciudad de México. En Tijuana dice, te escucho desde mi hospital. Te mando un abrazo muy fuerte, espero que todo esté muy bien. Tonantzin Obrador dice, aprecio mucho la información. Luz María Sotelo, saludos, excelente día. Ami López, buenos días, todos en casita, así es.
Están varios compañeros también y amigos y hasta parientes como Ricardo José Vallado, mi sobrino o primo, sobrino, médico también. Muchas gracias por estar aquí conectado. Eh, en fin, muchas gracias a Ana Elia Samaniego por tu comentario. Maribel Torres, buenos días. Por cierto, se van a intensificar las campañas de desinformación, de boicots empresariales. Esto lo vamos a explicar en el programa que tenemos todos los días de 6 a 7 de la tarde, La vida en tiempos de coronavirus. Hay unos grupos de WhatsApps y de Twitter que están activándose a partir del día de hace unos días, a partir del 10 de abril, una situación así. Y creo que hay que tomar en cuenta que van a intensificar las noticias falsas o la impresión de que hay que demandar al gobierno federal por el tema de los impuestos, por el tema de lo que ellos dicen, la falta de apoyos, en fin, una serie de acciones que van a irse publicando en Twitter, Facebook y WhatsApp. Aguas con estos grupos de información falsa, con estos grupos de presión, con estos grupos que se están creando para generar lo que ellos llaman un Frente Nacional Anti-López Obradorista y que efectivamente operan sobre todo en las redes, pero que no son los grupos mayoritarios de la sociedad y son grupos de interés que se están viendo afectados. Ojo con esa información, no la repliquen y también no caigan en la histeria, que es en lo que estos grupos precisamente quieren que caigamos para debilitar la situación y pues la verdad las medidas que se han tomado. Vamos a explicar ahora en qué consistió la larga exposición de la conferencia matutina de este jueves. López-Gatell, el doctor Hugo López-Gatell, planteó desde una serie de láminas y de mapas derivados de la metadata de Apple, de Twitter, de Facebook, hasta dónde y hasta cuánto se había disminuido la movilidad en el país a partir de las medidas adoptadas en marzo. Expuso la propuesta de los especialistas para mantener la campaña de sana distancia y las recomendaciones que ellos hacen, en primer lugar, es que la sana distancia se prolongue hasta el 30 de mayo. Esto es muy importante que lo tengamos presentes, que estas recomendaciones se prolonguen hasta el 30 de mayo, sobre todo en estas zonas o en las zonas en donde hay una mayor incidencia de la epidemia. También, evidentemente, las actividades académicas, incluyendo las clases de primaria, se van a prolongar más allá de la fecha que originalmente se había previsto para el primer decreto de emergencia sanitaria, que era el 30 de abril. Están proponiendo que se expandan o que se prolonguen hasta el 30 de mayo. En los municipios, esa es la segunda medida, en los municipios de baja o de nula transmisión de las medidas de seguridad sanitaria permanecerán hasta el 17 de mayo del 2020. Es decir, hay unos municipios, hay unas zonas, sobre todo las que ya mencioné, las zonas metropolitanas de alta densidad de población, como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Tijuana, Ciudad Juárez incluida, que la suspensión de actividades en los términos en que se fue determinada por el decreto de la emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor se prolongará al 30 de mayo. En los otros hasta el 17 de mayo. En todos los casos se mantendrán hasta nuevo aviso las medidas de protección de los adultos mayores y personas con mayor riesgo de complicación graves a COVID. Esto fue una parte sustancial de lo que comentó el doctor Hugo López-Gatell. Presentó varios mapas, en especial un mapa donde vemos en zonas
intensificadas de rojo, donde hay una mayor expansión de la epidemia. Estas zonas están sobre todo ubicadas en el centro del país, en el Valle de México, en la zona de Baja California norte y sur, sobre todo en Los Cabos, en Culiacán, en Monterrey, hay una parte de los municipios de Quintana Roo, sobre todo los que tienen que ver con el turismo, lo que es Cancún, en algunas partes de las zonas de Chiapas y de Tabasco, por lo que veo, y por supuesto de Guadalajara. Estas zonas son las que van a mantenerse por la lógica del decreto hasta el 30 de mayo con las medidas de sana distancia, de quédate en casa. El grupo científico que está recomendando estas medidas está integrado por el grupo CIMAT, modelo COMPERS, donde está Graciela González, el especialista Rogelio Ramos Quiroga, el grupo CIMAT de la UNAM, están los especialistas Antonio Capella, Andrés Cristén y Marcos Capistrán. Del grupo CONACYT, encabezado por la doctora María Elena Álvarez Bullá y por Paola Villarreal y Arturo Garduño. Y por la Secretaría de Salud está el doctor Hugo López-Gatell, epidemiólogo con doctorado, Ruy López Ridaura, y el doctor José Alomía Segarra, a quienes ustedes han escuchado todas las tardes en las conferencias vespertinas sobre la evolución del COVID. Por el Seguro Social, el doctor Víctor Hugo Borja, que también ha participado en varias de las conferencias de vespertinas. Lo importante de esta definición de medidas es que la evolución de la epidemia ha sido mucho menos acelerada que la que se ha registrado en otras partes del mundo, que en México las medidas de sana distancia están funcionando, que no se debe bajar la guardia para que una fase epidémica no desborde los hospitales y desborde la capacidad del sector salud. Por esta razón, no se pueden aplicar a rajatabla en todo el país las medidas de restricción de movilidad y de sana distancia y de suspensión de actividades económicas, porque no en todo el país está registrándose la misma evolución de la epidemia. Es decir, estamos en la regionalización de la epidemia y esto servirá para focalizar la atención en donde hayan municipios en alto riesgo. Son 463 municipios, 463 municipios que tienen alta transmisión y que sus medidas de restricciones se prolongarán hasta el 30 de mayo. Hay 979 municipios, repito, que retornarán a sus actividades el 17 de mayo, debido a que no presentan contagios, según señaló el subsecretario Hugo López-Gatell. Estos, cuando ustedes vean el mapa, están en verde y hay otros municipios que están en color amarillo y que son municipios que están vecinos a los municipios de contagio. Esto creo que nos da una mayor certeza para no movernos de un municipio que no tenga contagio a otro que tenga contagio y a que los municipios vecinos de los de mayor contagio puedan tener una serie de medidas mucho más importantes y de mitigación. Yo aquí estoy abriendo de manera más grande el cuadro del Valle de México y aquí pues prácticamente los de nulo contacto son muy poquitos. Estamos viendo algunos de Puebla y de Hidalgo, pero
La gran mayoría, sobre todo los municipios conurbados a la Ciudad de México, los que son Tlanepantla, Naucalpan, Huixquilucan, están en una situación de alto contagio. Esa es pues la realidad del Valle de México, por supuesto, todo lo que es la Ciudad de México, en donde ya se anunciaron medidas todavía más duras o de mayor protección, como es el uso de cubrebocas en el sistema de transporte colectivo metro. Lo mismo podemos observar en la zona metropolitana de Jalisco, de Guadalajara, Jalisco, también en el caso de algunos municipios de Guerrero, ¿sí? Que tienen que ver sobre todo con donde hay más actividad turística, por supuesto, está Acapulco. Y en la zona metropolitana de Monterrey, también observamos una situación de alto contagio. En fin, yo les convoco a que vean las redes sociales y que nos vean a las 6 de la tarde para que veamos con mayor detalle este mapa. Lo importante aquí es que entendamos que hay una serie de municipios que tienen ya un alto contagio, una alta transmisión, de acuerdo a los parámetros epidemiológicos, y estos nos vamos a tener que seguir cuidando hasta el 30 de mayo. Otros que no tienen hasta ahora contagios y esperamos que se queden así, es decir, no han ni siquiera pasado a la fase 2, van a retornar a sus actividades el 17 de mayo. Los municipios que están colindantes con las zonas de alto contagio, pues van a tener que esperar hasta el 30 de mayo también. ¿Y esto qué significa? Que ya se va a definir una serie de mecanismos, no solamente para la ayuda a los adultos mayores en términos económicos, sino también para la ayuda a los micros, pequeños empresarios, y se van a, sobre todo, a respaldar a aquellos que tienen empresas de menos de 50 personas que no despidieron a su personal y que les mantienen el salario. A estos se les van a dar y a dispersar los créditos de 25,000 pesos. Así lo explicó el director del Seguro Social, Zoe Robledo. Vamos a escuchar esta parte que también es muy importante para aquellos que tienen personal de su empresa, de su changarro, de su tienda, de su fábrica, taller, ferretería, etcétera, que han tenido que mantener. Esto lo explicó así Zoe Robledo. Hemos visto comportamientos en donde no se da de baja al trabajador, pero sí se baja el nivel salarial. Entonces, a las empresas que no han dado de baja a la plantilla ni han bajado el salario, se ofrecen estos créditos a la palabra por 25,000 pesos. Serían créditos a pagarse en un plazo de hasta 3 años, a partir, como ya lo mencionaba el presidente, del 4 de mayo, mediante transferencias electrónicas. Y, por último, si lo podemos ver acá, estas serían las tasas de interés. Esto desde el 4 de mayo se van a dispersar los recursos para las empresas de 1 a 5 trabajadores. En el país hay 623,000 empresas que representan, pues evidentemente la gran mayoría, 67.5%, casi el 70%. Es decir, casi 7 de cada 10 empresas en este país tiene de 1 a 5 trabajadores. De 6 a 10 trabajadores está el 13.6%. De 10 hasta 20 trabajadores, el 8.3%. De 20 hasta 50 trabajadores, medianas empresas, 5.8%. Y más de 50 trabajadores, es decir, empresas que se consideran ya grandes, el 4.9%. Por eso, el millón de créditos van a estar sobre todo en el sector de las pequeñas empresas que van a requerir de estos apoyos. En la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que de los 15 grandes empresarios o empresas que le deben 50,000 millones de pesos al SAT en impuestos, ya hay algunas que pagaron 15,000 millones de pesos.
Esos 15,000 millones de pesos, subrayó, se destinarán para 1 millón de créditos más que se van a dispersar desde el 4 de mayo. Este anuncio es muy importante porque entonces significa que el cumplimiento del pago tributario está ayudando a la dispersión de recursos para el apoyo de los micros y pequeños empresarios. También López Obrador admitió que hay de ese grupo de 15 empresas, unas que de plano dijeron que no van a pagarle al SAT, que no van a tributar, que no van a cumplir con su pago de impuestos y que incluso prefieren irse al juicio. Vamos a escuchar esta parte que es muy importante y reveladora de cómo estos grandes empresarios, que entre ellos hay alguno que está impulsando estos grupos anti-López Obradoristas de los que yo hablé al principio de esta transmisión, que están haciendo el frente anti-López Obrador a través de WhatsApps y de Facebook y de Twitter. Vamos a escuchar esta parte. 3,000 o 3,500 cada uno. Y tienen, afortunadamente, les decía, ya hay 15,000 comprometidos en cuanto a esto. Sí, es que es 3,500 en promedio porque hay unos que sí, hay uno que tiene cerca de 10,000. Hay uno de los deudores, de los grandes deudores, que debe cerca de 10,000 millones de pesos, 10,000 millones de pesos en impuestos. Nada más imagínense qué tipo de empresa será y que no quiere pagar. También le cuestionaron y le preguntaron sobre este tema de los fideicomisos y de si el FONCA, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, de plano va a desaparecer, como se dice en el decreto, de la desaparición de los varios fideicomisos que hay en la Administración Pública Federal. López Obrador explicó muy claramente que no se van a dejar sin recursos a los becarios de artes y cultura, a los creadores, a los artistas mexicanos, y lo que hay que buscar es otro mecanismo. Este mecanismo lo va a anunciar la próxima semana la secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro, y también destacó que estos pleitos un tanto histéricos, de veras, de quienes dependen del FONCA o quienes apoyan al FONCA o de quienes creen que hay que apoyar al FONCA nada más porque está amenazado por la Cuarta Transformación, no entienden que la desaparición de un fideicomiso no necesariamente significa que se desaparezca el dinero. Es la desaparición del mecanismo a través del cual se le pagaba a los creadores y a los artistas. Se da y se va a crear otro mecanismo mucho más transparente, mucho menos dominado por el favoritismo, por el tráfico de influencias, por el amiguismo, que fue lo que determinó en muchos sentidos las becas del FONCA. Y puso de ejemplo los más de 20 fideicomisos que tenía CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, y que a final de cuentas eran cajas chicas de empresas. Eran cajas chicas que pues servían como un subsidio del Estado a las empresas. Entonces, no es necesario pues caer en pánico. Estamos en una situación, y esto creo que es importante destacar, estamos en una situación de crisis temporal, emergente, pero ya tenemos una hoja de ruta muy clara. La hoja de ruta está indicando que de acuerdo al comportamiento territorial de la epidemia, se regionaliza en la evolución del coronavirus en México, que hay que concentrar la atención en cerca de 460 municipios que son los de alta transmisión y que son las zonas metropolitanas, que hay que cuidar también aquellos municipios que no tienen todavía contagio y que no tienen casos, y que ojalá y en estas definiciones de políticas diferenciadas se pueda evitar el contagio en estos municipios. Y creo que es importante que esta información le llegue a todos y que sobre todo nos llegue a nosotros, a los que estamos en zonas de alta transmisión, que no debemos ir pues como agentes transmisores a municipios en donde no se han registrado casos de COVID. Por eso yo les digo, los que estemos en la Ciudad de México, quedémonos en la Ciudad de México, por favor. Por humanismo, no
llevemos la transmisión del coronavirus a otras zonas, y aquellos que están en zonas de baja o de nula transmisión del coronavirus no se muevan a zonas metropolitanas de alta densidad de población. Es por seguridad y por humanismo, y porque de esa manera cuidamos todos a la sociedad, cuidamos todos nuestro principal recurso e insumo, que somos todos nosotros. Y otros temas que se abordaron en la conferencia matutina fueron una advertencia del presidente López Obrador a los gobernadores para que no aprovechen esta epidemia para endeudarse. También denunció lo que hemos visto del caso del diario de Ciudad Juárez y del diario de Chihuahua, que están publicando de manera vergonzosa, abierta y burdamente un fusil de una fotografía que se usó para documentar los muertos en Guayaquil, Ecuador, y que no sabemos realmente si es de Guayaquil, Ecuador, o es de Nueva York, y que además tuvieron el descaro los del diario de Juárez de decir que era suya esa fotografía y que esa fotografía demostraba cómo estaban los muertos, las bolsas de los muertos en Ciudad Juárez. Es amarillismo de quinta lo que está ocurriendo en varios medios. Pues por eso no están comprando luego medios impresos, y por eso también yo les recomiendo hacer, ahora sí, que un razonamiento o racionamiento no solamente de razonar, sino de racionalizar el consumo de redes sociales, y en especial de aquellas donde están intoxicados con la guerra sucia. Lo peor es la infodemia. Recuerden, la epidemia de mala información, de veneno, de inventos y de muchas situaciones en donde lo que se tiene como objetivo es debilitar a la sociedad y debilitar el esfuerzo conjunto. Así es, me dice Romina que esta parte de no regionalizar fue lo que provocó que en Italia el brote, que estaba en unas zonas muy localizadas, se extendiera a las provincias más débiles y las que no tenían este contagio. En fin, Teresa Bazán me dice, por cierto, me llama la atención que ningún funcionario del ISSSTE ha estado en las mañaneras ni en la conferencia. Es cierto. Eva Galván, periódicos mediocres, el diario de Juárez y el de Chihuahua. Guzzi Onerone, la cúspide, los dueños del mundo les pegaron a las potencias. Cecilia Silva, buenos días. Ya no digo lo que dice Patricia Ramírez de estos medios, que son unos desvergonzados, porque además no solamente están cometiendo una falta de ética, están mintiendo y difamando de manera clara, concisa, precisa y con una muestra impresa. Es decir, pues de veras que es una tristeza que una ciudad tan importante como Ciudad Juárez tenga a ese periodicucho, en fin, y a sus dueños, porque hay buenos reporteros en el diario Ciudad Juárez. Juan Carlos Marcas dice, van a estar bravos los periodistas en la conferencia vespertina. Pues no sé si sean bravos. Lo importante es que nosotros, los ciudadanos y los que somos comunicadores y periodistas, también informemos y nos informemos de manera clara. A ver, no es un espectáculo, es una epidemia, por favor. Entonces, no hagamos como si esto fuera una competencia. Esa cultura del espectáculo de ver quién gana, si los reporteros, si los funcionarios, si no sé qué, dejémosla a un lado. Lo importante es sacar lo sustancial para tener la certeza de que si tomamos las medidas que se están aconsejando, vamos a salir de esta epidemia de manera fortalecidas, seguros, más seguras, aunque evidentemente el impacto económico es brutal, es terrible, y no debemos ni apocarnos, ni empequeñecernos, y mucho menos caer en neurosis o en histerias. En fin, dice que el diario Yucatán también compartió noticias falsas sobre el alza de tarifas de la CFE, me dice Cuauhtémoc Guillén Canché. Otra de las fake news es que iban a aumentar las tarifas
eléctricas de la CFE y que ya desde el día de antier la Comisión Federal de Electricidad dijo que era falso, de toda falsedad. En fin, muchas gracias, les mando un abrazo, desayunen ricos los que no hemos desayunado, ya son 10:30, y estamos a las 6 de la tarde en La Vida en Tiempos de Coronavirus en el Facebook de Canal 14. También lo pueden ver en Periscope, en YouTube y sobre todo, informémonos. Buenos días, muchos besos, muchos abrazos, saludos a todos y a todas. Gracias.